Arthur Schopenhauer, un pensador conocido por su pesimismo radical y su profunda reflexión sobre la condición humana, planteó ideas que desafían muchas de las nociones convencionales sobre la inteligencia y su supuesto valor intrínseco. Desde su obra más influyente, El mundo como voluntad y representación, hasta sus aforismos sobre la sabiduría de la vida, Schopenhauer reveló una inquietante paradoja. Ser inteligente, lejos de ser siempre una ventaja, puede convertirse en un peso insoportable. Este punto de vista plantea una reflexión sobre la soledad, las expectativas sociales, y la manera en que los individuos excepcionalmente perceptivos navegan en un mundo diseñado para la mediocridad. Para Schopenhauer, la inteligencia no es simplemente una herramienta para alcanzar logros o resolver problemas. Es una lente que intensifica la percepción de las miserias de la vida. Este filósofo veía la inteligencia como una espada de doble filo. Mientras más profundo sea el entendimiento, más aguda será la conciencia del sufrimiento inherente a la existencia. La vida es un negocio que no cubre sus costos, escribió, aludiendo a cómo la inteligencia puede exacerbar la insatisfacción al revelar verdades incómodas que otros, menos perceptivos, pueden ignorar con mayor facilidad. Este tipo de pensamiento conecta con una de las ideas centrales de su filosofía. El mundo es impulsado por una voluntad irracional que condena a los seres humanos a un ciclo interminable de deseo y frustración. Schopenhauer observó que los individuos con una inteligencia superior tienden a experimentar un aislamiento involuntario. No se trata simplemente de una elección de retirarse del mundo, sino de un distanciamiento impuesto por la incomprensión y la diferencia de perspectiva. Las personas inteligentes a menudo encuentran difícil relacionarse con los intereses triviales que dominan las interacciones sociales comunes. Este aislamiento, según Schopenhauer, puede llevar al resentimiento o incluso a una alienación profunda, pero también ofrece una oportunidad para alcanzar una independencia espiritual única. Para él, el individuo inteligente debe aprender a apreciar su soledad como un refugio, no como un castigo. En este punto, Schopenhauer adopta una estrategia que parece contradictoria a primera vista: abogar por la discreción y la moderación en la demostración de la inteligencia. Según él, mostrar una inteligencia superior en exceso puede generar envidia, resentimiento y resistencia por parte de los demás. Aquí se alinea con el pensamiento de líderes y estrategas como Sun Tzu, quien en el arte de la guerra subraya la importancia de la sutileza y la ocultación de las propias capacidades. De manera similar, Sócrates practicaba la ironía socrática, fingiendo ignorancia para exponer las fallas en el razonamiento de los demás sin provocar confrontación directa. Esta habilidad para ocultar el brillo intelectual no solo es una táctica de supervivencia, sino también una forma de evitar conflictos innecesarios y generar respeto. Un aspecto fascinante de la perspectiva de Schopenhauer es su crítica implícita a la noción de progreso intelectual como un fin último. En lugar de celebrar la acumulación de conocimiento como una fuente de poder o prestigio, advierte contra el peligro de identificar el valor personal con la inteligencia. Para él, la sabiduría no radica en saber más, sino en saber cómo vivir mejor. En este sentido, Schopenhauer se aproxima al pensamiento oriental, donde conceptos como el Wu Wei taoísta o la aceptación budista del sufrimiento abogan por una vida equilibrada y consciente, en lugar de una obsesionada con la superioridad intelectual. La relevancia de estas ideas trasciende el contexto del siglo XIX. En una sociedad moderna obsesionada con la competencia, la productividad y la exhibición del conocimiento, las palabras de Schopenhauer resuenan como una advertencia contra el agotamiento emocional y mental que puede surgir al perseguir una inteligencia sin propósito. La paradoja de su pensamiento radica en que la verdadera fortaleza no siempre proviene de destacar, sino de saber cuándo es prudente pasar desapercibido. Fingir ser menos capaz, una estrategia que a simple vista podría parecer un signo de inseguridad, se convierte en una herramienta de empoderamiento que permite a los individuos mantener el control de las dinámicas sociales y protegerse de las expectativas externas. A lo largo de la historia,
Otros pensadores han compartido esta visión. Por ejemplo, Baltasar Gracián, en El arte de la prudencia, aconseja cultivar la discreción como un medio para evitar la hostilidad de quienes ven la inteligencia como una amenaza. Gracián argumenta que, en muchas ocasiones, es mejor parecer mediocre y subestimar deliberadamente las propias habilidades para ganar ventaja estratégica. Esto no solo protege al individuo, sino que también le otorga una mayor libertad para actuar sin ser objeto de escrutinio constante. En última instancia, el mensaje de Schopenhauer es profundamente liberador. No hay necesidad de cargar con el peso de demostrar constantemente el valor intelectual. En un mundo donde la superficialidad y la distracción son la norma, la inteligencia puede ser una carga insoportable, pero también una herramienta poderosa si se usa con sabiduría. Fingir ser el tonto, lejos de ser una rendición, es una forma de estrategia vital que permite a los individuos vivir con autenticidad, independencia y una tranquilidad que solo es posible cuando se liberan de las expectativas ajenas. En la continuación de esta reflexión sobre la inteligencia y la perspectiva única de Schopenhauer, resulta esencial explorar las implicaciones más amplias de sus ideas, no solo en la vida individual, sino también en las estructuras sociales y culturales. Schopenhauer, al identificar los peligros de una inteligencia visible y expuesta, anticipa dinámicas que hoy en día observamos con claridad en la sociedad contemporánea, donde la demostración de conocimiento se ha convertido en un arma de doble filo. La inteligencia, como recurso humano, se encuentra atrapada entre dos fuerzas contradictorias. Por un lado, es valorada y admirada en contextos donde produce beneficios tangibles, como en la tecnología, la ciencia o los negocios. Por otro lado, genera resentimiento y sospecha en entornos donde amenaza los equilibrios de poder establecidos. Schopenhauer, al recomendar el disimulo de las capacidades intelectuales, comprende profundamente este juego de tensiones. Para él, no se trata de negar la propia inteligencia, sino de usarla estratégicamente, como un medio para evitar conflictos y preservar la autonomía personal. Esta visión no solo aplica en interacciones sociales cotidianas, sino también en escenarios de liderazgo. Los líderes más efectivos, desde tiempos antiguos hasta la actualidad, han sabido que una demostración abierta de superioridad intelectual puede alienar a quienes los rodean. Sun Tzu, al igual que Schopenhauer, entendió que la sutileza y la anticipación son más valiosas que la fuerza o la imposición directa. Liderar no siempre significa sobresalir, sino a menudo mantenerse en las sombras, permitiendo que otros subestimen tu posición y, en consecuencia, se vuelvan más predecibles y manejables. Un ejemplo histórico que resuena con esta estrategia es el enfoque de Sócrates en la Atenas de la antigüedad. Sócrates no afirmaba poseer sabiduría. Por el contrario, su famosa frase «solo sé que no sé nada» desarmaba a sus interlocutores y los colocaba en una posición en la que sus propias ideas quedaban expuestas y vulnerables. Al minimizar su conocimiento, Sócrates se ganaba la confianza de sus oponentes y lograba desentrañar sus falacias con preguntas aparentemente ingenuas, pero profundamente incisivas. Esta capacidad para usar el silencio y la modestia como armas es un ejemplo brillante de cómo la inteligencia puede operar de manera indirecta y aún así dominar el curso de los eventos. En el contexto de la modernidad, las redes sociales amplifican el dilema que Schopenhauer identificó hace más de un siglo. Hoy, las plataformas digitales incentivan la exhibición constante del conocimiento y las opiniones, creando una especie de competencia implícita por la validación intelectual. Sin embargo, esta constante exposición tiene un costo. Alimenta la envidia, la polarización y, a menudo, convierte la inteligencia en un espectáculo vacío más que en una herramienta para el crecimiento personal o social. Aquí es donde el consejo de Schopenhauer de adoptar un perfil más bajo y estratégico adquiere una relevancia renovada. En un entorno donde todos compiten por ser escuchados, la verdadera fortaleza puede residir en saber cuándo callar y observar.
Por otra parte, Schopenhauer también reflexionó sobre el vínculo entre inteligencia y sufrimiento. Los individuos altamente perceptivos no solo enfrentan el desafío de interactuar con un mundo que puede parecer superficial o indiferente, sino que también cargan con una sensibilidad que los hace más susceptibles al dolor. La capacidad de ver las conexiones profundas entre los eventos, las motivaciones ocultas de las personas y las fallas sistémicas de la sociedad puede ser abrumadora. Schopenhauer creía que este tipo de sufrimiento era un precio inevitable por una vida profundamente consciente, pero también veía en ello una posibilidad de trascendencia. Para él, el conocimiento del sufrimiento podía llevar a un desapego de las ilusiones que dominan a la mayoría y, en última instancia, a una forma más pura de libertad interior. Esta conexión entre la inteligencia y el sufrimiento también encuentra eco en otros pensadores. Friedrich Nietzsche, aunque en desacuerdo con el pesimismo de Schopenhauer, comparte la idea de que el sufrimiento puede ser un motor para la grandeza. Nietzsche afirma que aquello que no nos mata nos hace más fuertes, sugiriendo que los desafíos emocionales e intelectuales, cuando se enfrentan con coraje, pueden transformar a los individuos en versiones más poderosas de sí mismos. Sin embargo, Nietzsche también advierte sobre el peligro de la soledad que a menudo acompaña a esta transformación, una soledad que Schopenhauer conocía íntimamente. Schopenhauer no solo analizó las dificultades asociadas con la inteligencia, sino que también ofreció soluciones prácticas para lidiar con ellas. Además de recomendar el disimulo estratégico, subrayó la importancia de cultivar un mundo interior rico. La música, el arte y la filosofía eran para él refugios contra la hostilidad del mundo exterior. Estas formas de expresión permiten a los individuos inteligentes canalizar su sensibilidad en algo constructivo, convirtiendo su percepción aguda en una fuente de belleza en lugar de un motivo de desesperación. El mensaje central de Schopenhauer sobre la inteligencia es profundamente contracultural. No se trata de buscar la aprobación o el reconocimiento, sino de aprender a vivir con una verdad que pocos pueden ver y aún menos pueden aceptar. En este sentido, fingir ser el tonto no es un acto de cobardía, sino de valentía. Es un recordatorio de que la sabiduría no siempre se encuentra en la brillantez evidente, sino en la capacidad de adaptarse y prosperar en un mundo lleno de contradicciones. Así, ser inteligente, según Schopenhauer, no significa simplemente pensar mejor, sino también vivir de manera más astuta y consciente.